la gente, lo más importante es crear la expectativa, lo más importante es tener gente preparada tecnológicamente, no sé, consejillos así básicos. Sí. Eso es lo que intentaban las dos últimas slides, eso es lo fundamental, ¿no? Es decir, que intentamos que es un proceso, que tiene un curso, y no dejarles la expectativa, porque si quieren decir, no, vamos a poner wifi aquí en todo el pueblo y demás, luego hay que hacerlo. Si es demasiado ambicioso, intentar cerrar un ciclo, vamos a hacer algo en 6 meses, a ver qué proceso que decía. Nos reunimos, nos ponemos de acuerdo, segundo, realizamos un proyecto, lo apadrinamos, si os acordáis ya os ponía una flecha llevándole de provincia. Es muy fácil hacer cartas a los reyes, si luego no hay pasta, pues igual nos fabricamos las antenas, hay muchas soluciones para irlo, y ahí va rebotando hasta que salga la pasta, luego lo ejecutas, intentas que en 6 meses, yo siempre digo en 6 meses, intentar armar un proyecto. Puedes hacerlo de muchas formas, con asociaciones de vecinos, en ayuntamientos y demás. Yo me acuerdo, algunos ayuntamientos el récord es montarlo en 2 o 3 semanas. Una vez ya porque había elecciones y lo habían prometido, no lo habían hecho, esto puede ser una oportunidad. A algunos les mola la internet a todo pueblo y eso hay que aprovecharse. Otros porque lo prometieron para Reyes y demás. Y bueno, además me vinieron a ver en Navidades y me dijeron, hostia, o sea, queremos una ciudad en Ripoll, que ya era una capital. Que queremos poner de los wifi porque ya lo habíamos hecho en Osona, que era la comarca de al lado, y era aquello del boca a oreja que funciona, ¿no? Y bueno, hostia, que queremos montarlo y queremos darlo a los Reyes. ¿Los Reyes de qué año, no? Y no, esto, imposible. Y luego resulta que ya se había movido, la gente de allí ya tenía toda la infraestructura casi lista, y lo que querían era hacer la charla casi de inauguración y no me había enterado. Pero pueden hacerlo rápido si quieren. Pasa que en la administración pública a veces también hay ayuntamientos que han tardado 2 años en hacerlo. Puede ser la hostia de eventos desesperadamente. No es una regla fija, pero sí intentar que lo hagan hacer rápido. Esto es el primer consejo. Y el segundo, aquella lista de 3 cosas que os decía. Que haya gateways, que haya una forma de gestión también, y luego las antenas para conectar, pero también que conectes con el pueblo de al lado. Si nadie se conecta con el pueblo de al lado, yo lo que digo al ayuntamiento es, bueno, pues es que voy corto de pasta, ¿para qué me voy a conectar con el vecino? Porque yo no te voy a ayudar a... Otra cosa es si estamos en Santurce, no vamos a hacer el enlace, pero tengo previsto porque es verdad que si nos enlazamos con todo, luego yo me puedo conectar desde mi casa, saber cómo funciona, ayudarte, pero si no, si montamos redes distintas, si tú te montas tu red privada de tu pueblo y solamente para tu pueblo y no quieres conectarte con la de la vecina, pues te las arreglas tú solo, no me pides a mí que te ayude. Lo que hacemos desde Kifi es ayudarnos entre todos, luego cada cual tiene su comunidad. Es entender estos conceptos, sabes que hablaba muchos temas conceptuales, si se entienden bien, resuelven mucho de los paras sobre los problemas. Lo que os pasó también nos estaba pasando y nos fuimos buscando la vida para ir arreglando las cosas y solucionar los problemas. Y claro, lo de montar antena está bien, pero la verdad es que una antena cuesta 30 euros. Ahora ya no hace falta porque los routers van en la antena, con lo cual ya lleva una cosa, lleva la otra. 50-60 euros hay unos cacharritos que incluso cuando los doblindas hay unos LEDs, habéis visto las Ubiquiti. Claro, si te acuerdas de esas épocas es la leche. Pero ahora la antena lleva unos LEDs que te dicen cuando está verde que está bien orientada, ¿no? Es decir, es una cosa que la puede hacer todo el mundo y esto es importante, la tecnología, gracias a la obsolescencia tecnológica, va a nuestro favor, cada vez mejor, luego siempre está la fibra, con lo cual es una oportunidad y es hacerla entender en un idioma que la gente pueda usar muchas palabras de SMT y demás, porque tienes que abrir a la resto de salir del mundo, que eso es lo que intentaba al principio cuando hablaba de los castellers, de hacer un fenómeno colectivo, porque efectivamente sueltos no, si no nos ponemos a trabajar todos conjuntamente, estamos muertos. Una pregunta. Antes has comentado aquí, porque la versión rústica de esto igual puede ser bueno, pues el típico caso de que en una pequeña comunidad de vecinos pues ponen un mapa para compartir el ADSL que ha contratado uno. Yo he encontrado varios casos que la mayoría de veces se ha ido testado a la gente porque el típico vecino, uno en concreto, pues se carga el ADSL descargándose el de películas.
habéis encontrado con ocasiones de estas que un usuario puede saturar un nodo o lo que sea y de manera carece el acceso a la internet de toda una zona o lo que sea? ¿Controláis eso? Sí, claro, es todo típico. Bueno, vamos a ver, hay que distinguir entre lo que es la red y una ADSL. La red ya va mucho más rápida que las ADSL, que esto es un contrasentido y demás. Pero sucede algo, fijaros con una de las reglas también para moverse en el mundo friki. Tenemos que entendernos con ayuntamientos, empresas y privados. Tenemos que conseguir, cuando falta una de estas patas, vamos cojos. La red no, aunque veáis que está en el mismo red de Barcelona, la red de Barcelona no es comparable a cómo nos hemos desarrollado en otros pueblos, es porque no hemos colaborado con el ayuntamiento. Entonces faltan tejados, faltan gateways y todo esto. Con lo cual, tenemos que dirigirnos a toda la sociedad en su conjunto. Necesitamos un equilibrio. Entonces, tiene que haber estos gateways y lo que va más lento son los gateways, ¿vale? Pero hay otras cosas también en la red. Allí lo que suele haber hoy son radios municipales, que además les va lo de las antenas también, y son unos socios interesantes, aparte del obispo. Esto es como, te tienes que relacionar con todo. El típico friki que no sale de su habitación es un mal tío para montar redes de este tipo, porque hay que salir a la calle y hacer pactos con todo. Las radios municipales tienen muchos contenidos, ahí tienen todas las discografías de la gente. Y ahí no nos metemos porque lo que tenemos que respetar como red es la neutralidad. La gente que haga lo que quiera, si es computarse o copiar, ¿no? Eso es lo que decíamos antes de quién comete el delito. Pero claro, cuando la red es simétrica y demás, cambian cosas. Lo del P2P que nos imaginamos ahora del emule famoso, eso es para los que están reprimidos de las ADSLs. Porque tienen que bajarse las cosas y subírselas en unas redes asimétricas y tienen que bajarse la música. Las redes simétricas tú ya escuchas directamente de la carpeta. Con lo cual ese problema no ocurre cuando la red tiene mayor capacidad dentro de la red. El problema es las ADSLs de los ayuntamientos. Bueno, si es entre particulares, yo sé que la gente lo usa, por eso son círculos cerrados. Y la gente no, porque hay alguien que quiere tirar de la burla o lo que sea. Y ellos se apañarán, ahí pueden hacer lo que quieran. Ahora los ayuntamientos tienen una solución muy buena. Eso la biblioteca, es para que lo usen todos. Entonces, no es porque sea nule o demás, pero incluso lo recomendamos al ayuntamiento. Oye, que nadie se quede la ADSL para él solo. Un emule es una especie de robot que te emula, nunca mejor dicho, cientos de usuarios, de sesiones de FTP, y normalmente no te satura la bajada, sino que antes te satura la subida de una línea que es asimétrica. Entonces los rendimientos se van a tomar por culo. Porque la bajada, la DSL igual es de 10 megas, pongamos. Pero como la subida son 600K y no te bajas más que subes, siempre te están cargando la subida. Por ejemplo, las redes torres no te pasa eso. ¿Más? Con las torres. Con las torres al revés, te esperas como yo, porque siempre puedes saturar. Ya, pero lo que decimos es el ayuntamiento, y eso lo bloquea el ayuntamiento. Eso no es un contenido. La red es abierta y demás, pero como eso es un contenido, y él pone un recurso a disposición de la gente, decimos, oye, pon ahí un control de que no se lo puede quedar, porque es que el tío que lo que quiere hacer es bajar cosas, que se las baje desde dentro, que impactan la música, pues hay montones. ¿Para qué tienes que ir a buscar a Australia? De esto sí que hay más que de gente que tiene toda la discografía del Bruce Springsteen en su casa, ¿me entiendes? Es decir, que cambien el chip. Normalmente, cuando te entran a la red y lo descubren, ves al tipo que ve un montón de música y ve la gráfica esa de tráfico que es la que ponía por aquí. Eso es la aplicación, ¿no? Esto es mi casa, es un nodo. Estoy bien. La foto es que está en el campo. Yo tengo un enlace con 4 teclados, no normal, podría estar solo con uno. Esto es el tráfico que hay en mi casa, ¿no? Y aunque esté aquí, pues hay gente usando, porque es un troncal. Cuando alguien entra, la gráfica se le pone a tope y encuentra un. Pero eso dura 12 horas hasta que se dañen a un disco. Porque si la red es simétrica, se rellena el disco de una forma gilipollas de. Bueno, sí, es una ventaja de las redes cuando no son así. Es mucho más fácil encontrar dónde está la música y escucharlas bajo demanda. Es decir, que no, lo más lento es la ADSL y que no te la jodan, que eso es para todos, y luego el Messenger y demás, pero que no
no funcione en el CPP que alguien se vote porque se ve las gráficas, se pone como condición para usar la biblioteca. Claro que no se lo quede solamente uno. Y ya está. Luego también estamos intentando armar las conexiones con los puntos neutros y demás, porque entonces ya desaparece. Te preguntaba porque, bueno, yo también hace años, cuando decía que se participó en comunidades web, se intentó, no solo todo eso de toda la gente, se intentó con una vuestra que se está desarrollando. Y bueno, siempre que se intentó dar la fuerza, digamos, a las ventajas que ofrecía la simplicidad de la red, de una red, la fuerza que tenía, en contra de una serie. Siempre se decía eso, o sea, no vamos a buscar el compartir en internet, sino dar el propio servicio, como decían antes por ahí. Pero al final, lo que necesitaba la gente, lo que pedía muchas veces era la DSL. Entonces, cuando íbamos a pedirle a cualquier tío que compartiera su DSL, ya puede ser un particular, ya podía ser la biblioteca del pueblo, la contestación siempre era la misma, ya, sí, puedo dar a compartir para que me jodan luego a mí. Entonces, para que me jodan luego a mí la conexión de la DSL. Sí, por eso. Entonces, siempre nos encontramos con ese problema de que nadie quería dar su ADSL como gateway por el miedo de que otro cliente le fastidiara. Así te entiendo, que había alguien que usaba la ADSL de la biblioteca para bajar cosas y que jodíamos. Era el miedo que cuando íbamos a pedir, el miedo que tenía el bibliotecario o el responsable de Mira, otro nodo, a ver si lo... Es decir, lo que hacemos es le damos al ayuntamiento instrumentos, además es que lo hacemos nosotros, decimos, se lo aconsejamos. Esto es un nodo de un ayuntamiento, no es de una casa. Veis aquí hay conexiones a Cristo. Ese es uno de los nodos que están en Google. El tráfico, ya lo veis, ¿no? Hay un montón de tráfico. Hay un top 10 en la gráfica que te dice quién está consumiendo más. Esto está publicado. El tío que está cargándose la DSL de la biblioteca, que está ahí, es el azul, ¿lo ves? Grup CERP Ajuntament es de ayuntamiento, es donde está la DSL. Por eso es la tope. Luego me están llegando conexiones de todas partes. Si alguien se la estuviera cargando, quedaría retratado ahí. Y entonces todo el pueblo sabía, mamón, el Pepito, se está cargando la DSL, no se acaba, tío. Y esto te autorregula, así no demás. ¿Entiendes? La importancia de publicar el tráfico, porque si el problema es que hay un tío a escondidas, que esto también me ha pasado en algo, y dicen, no, es que no podemos compartir la DSL, y te empiezan a pagar pegas, y luego averías que hay un mamón que ya está aquí, tiene el mule, y lo hemos jodido de bien, porque va a tener que desmontarlo. Entonces se opone a... Hay muchas DSLs públicas que también se usan para eso, pero es un ayuntamiento que entiende, vamos a barra libre, lo puede hacer todo el mundo, porque navegando, tú sabes que si no arrancas un mule, si no se arranca un robot de ese tipo, y si es un FTP no pasa nada, porque un FTP, aunque te tengas que bajar una ISO en una DSL, bueno, va a tardar media horita. Pero el que arranca un robot de estos que te lo pone a tope todo el rato, eso es un gorro, eso se compra en la DSL. ¿Entiendes? Y la lógica es esta. Para eso que no vaya, no use la de la biblioteca, que se la compre. Que está en un sitio, ¿me entiendes? En un sitio que no tiene cobertura. Entonces, mira, a través de la red, si no te la puedes comprar en tu casa, te la compras en la ciudad, haces un acuerdo con tu tía y usas la DSL de tu tía, pero no uses la de la biblioteca. Entonces, eso es el control, eso lo ves ahí. Cualquiera puede verlo. Y eso es la forma, porque si no se ve, ¿me entiendes? La gente empieza a ir a hacerse trampas, eso es hacerse trampas al solitario. Y la mayoría de las veces, porque la gente lo que pasa es que se hacían trampas al solitario, pero el entender que un recurso como que está en una biblioteca es para todos y para que nadie abuse de él y que se quede con todo, eso lo puede entender, lo entiende todo el mundo. Y si no, como se va a ver, ¿me entiendes? Es decir, eso es lo importante. Por eso es tan importante publicar estas cosas. Porque claro, si la gente, mucha gente que no quiere publicar cosas, no quiere que se hagan las guarradas que hace por ahí. Pero, oye, tú no quieres pagar nada cada mes, pues entonces lo que va a pasar es que vas a usar la de la biblioteca, que la vas a compartir entre todo el pueblo. Pero esa DSL, una DSL de las buenas, pueden usarla 100 tíos, a la vez, que es lo que está pasando aquí. Si luego veis el tráfico, esto lo tendré aquí, porque luego está el histórico, ¿no? Aquí veréis lo del día. Pues vamos semana, mes, siempre hay el del día y año, ¿no? Aquí ves la evolución. Siempre, claro, que vamos cargado, esto es el día que no funciona la DSL. Tiene que usar para que haya un rayo y demás, ¿no? Los nodos siempre aguantan más que las ADSLs. Y fíjate, terabytes de